Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Listo, entonces ahora ya superados, parece, los problemas técnicos, continuamos. Entonces, con Sebastián estaban viendo la parte de cómo sintetizar funciones RLC, ya sean de impedancia o de admitancia, ¿cierto? Sí. Ya lo que vamos a hacer, vamos a integrar todo lo que hemos visto, o sea, LC, RL, RC y RLC, todo junto, y ya lo vamos a aplicar, pero a funciones de transferencia como tal. Entonces empecemos. Quiero hacer una pregunta aparte. Que cuando nos tenés las notas de los laboratorios. La nota del laboratorio, eso se los califica a ustedes, Sebastián, que ustedes vieron el laboratorio fue con él. Tenemos que preguntarles a él. Se lo mandamos a usted. Sí, eso está a mi nombre y yo lo reclamo, pero esto se los califica a Sebastián. Porque como yo estuve con los muchachos de Circuitos 1, entonces yo califiqué los de Circuitos 1. El laboratorio. Pero me están preguntando el de MATLAB. El de MATLAB sí lo califico yo. Sí, es ese. El de MATLAB es el que me está preguntando. Si Dios quiere, este fin de semana se los califico, muchachos. Ya para la otra semana está listo eso. ¿Y cuánto vale? El laboratorio del total en el curso. Espere, yo miro si tengo aquí No, aquí no lo tengo. Todos los laboratorios tienen el mismo peso. Y todos los laboratorios valen, no recuerdo si 15 o 20, no sé. ¿Lo tienen eso por ahí? Son 6 laboratorios y cada uno vale el 5%. Bueno, ahí está, todos en el mismo peso, 5%. ¿Cuándo los 0.5 del parcial? ¿Qué? ¿Los parciales qué? No sabemos el 0.5 del parcial. El punto 5 del parcial. No sé. Eso también los tiene Sebastián, muchachos. Con ustedes casi todo, pues digamos que Sebastián está más en cargo de las notas de ustedes y yo los de Circuitos 1. Sí. Tenemos que preguntarle a Sebas. Yo ya les publiqué a los pelados de Circuitos 1 el parcial de ellos. No sé si Sebastián ya tendrá el parcial de ustedes. Listo. O sea, que usted ya cumplió y Sebastián no, Sebastián le queda. Como somos, pues entonces. Como nosotros vamos más. Eso, como son más difíciles de calificar, yo no sé, muchachos, yo no, de más que le he olvidado subirla. Pero no sé si ya esté o no, pues lo que les diga es mentira porque yo no estoy revisando ese parcial. Y el otro laboratorio, el presencial, que no sé si ya lo entregaron o no, este también se lo revisa Sebastián. Yo le reviso el de MATLAB. Si Dios quiere, este fin de semana me voy a dedicar a revisar eso. Y el de Spice entonces lo planteamos de una vez. Este fin de semana, cuando termine de revisar, planteamos el de Spice para que tengan ya ese nuevo trabajo. Igual pues entonces el parcial va a quedar, ustedes van a quedar, el jueves tenemos parcial con Circuitos 1. La idea entonces es que lo hagamos con la vez pasada, todos en la misma cama, ¿cierto? Oui. Pero entonces, sí, así quedan, muchachos. Yo voy a hablar con Sebastián a ver cuándo les puede montar las notas, que no sé si ya están listas o no. Yo les califico el de MATLAB y ya para la otra semana tienen esa nota. Esa sí se las garantizo, pues que eso yo lo califico este fin de semana. Bueno. ¿Y cuándo nos mandan el libro escaneado, profe? Ese también el fin de semana. Sebastián dijo que lo iba a escanear mañana. Son poquitas páginas. Son menos, como 8 páginas, entre 6 y 8 páginas, no sé, ahorita las miré. Es poquito. Es una sección, es la sección 2. Ya yo les confirmo que aquí tengo el libro a la mano. Es la sección 2.3 del libro, que va de la página 58 a la 66. Y ya lo otro serían los ejercicios de potencia. O sea, la página 67 y 68 es la parte de la potencia compleja. Por la parte fasorial va de la 58 a la 66. No es muy largo, pues. ¿Ya va por el parcial? Sí, también. El parcial es bode, fasores y potencia compleja. Que no lo proyecten. Ese es el parcial, no es mucho, es fácil. ¿Cuál es la potencia? Yo no estudié potencia. Bueno, muchachos, entonces vamos ya continuando, ahora sí retomando, pues por lo que nos reúne el día de hoy, es la parte de la síntesis de funciones circuitales, pues funciones de admitancia, ya sean que de admitancia o de impedancia o de admitancia. Ahora vamos a ver síntesis de funciones de transferencia.
estoy muriendo del frío. Entonces, ¿ustedes recuerdan que la función de transferencia? Sí. ¿Qué es? Voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ah, eso sí lo tenemos clarito. Resulta que para hacer el análisis de la función de transferencia, tenemos que tomar los circuitos como si fueran redes de dos puertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar un circuito y el circuito que viene acá, la red circuital, y la vamos a trabajar como son las redes de dos puertos. Ustedes recuerdan, aquí hay una corriente I1 y aquí un voltaje de entrada. Y aquí hay una corriente I2 y un voltaje de entrada. Ustedes son expertos en redes de dos puertos, ¿cierto? Y aquí hay un circuito, que es el que nosotros tenemos que encontrar. Tenemos que sintetizar el circuito. Cuando trabajamos redes de dos puertos, podríamos hacer el análisis ya sea por admitancias de cortocircuito o por impedancias de circuito abierto. Teníamos los dos análisis, ¿cierto? Por los dos análisis que uno se meta, esto le va a funcionar, pero es un poquito más fácil de explicar y de entender si lo hacemos con la parte de las admitancias de cortocircuito. Entonces, si recordamos las admitancias de cortocircuito, nosotros teníamos esta matriz, despejábamos, o sea, la variable independiente era el voltaje. Entonces teníamos esta matriz, donde estos eran los parámetros de admitancia de cortocircuito. Y nosotros entonces encontrábamos las corrientes. Eso es lo que hacíamos. Entonces, ¿qué eran esos parámetros? Si recordábamos, entonces, ¿qué era este Y11? Era la corriente de entrada, o sea, la I1 sobre el voltaje de entrada, y hacíamos el análisis como es de cortocircuito, cuando el voltaje 2 era 0. Y así sucesivamente, ¿qué es el Y21? Era la corriente de entrada, la corriente 2, o sea, la que se ve por el lado derecho del circuito, sobre el voltaje 1, y ese análisis lo hacemos cuando el voltaje 2 se le iguala a 0. Entonces, ¿qué era el Y12? La misma cosa, la corriente 1 sobre el voltaje 2, pero ya ese análisis lo hacemos cuando el voltaje 1 es 0, y el Y22 es la corriente 2 sobre el voltaje 2, y el análisis lo hacemos cuando V1 es igual a 0, por eso se llama de cortocircuito. Lo que me interesa a mí con ese análisis que hacíamos es el siguiente. Nosotros llegamos a una conclusión, que la función de transferencia, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, lo podíamos expresar como menos Y21 sobre Y22 más 1 sobre la resistencia que se pusiera de carga. Recuerden que la resistencia de carga es la resistencia entonces que se pone acá, ¿cierto? Para efecto de análisis vamos a asumir que esa resistencia de carga es 1. Entonces, ¿en qué se nos convierte la ecuación? Menos Y21, porque pues la función de transferencia no va a depender de la carga en realidad. Menos Y21 sobre Y22 más 1. Y esto lo va a llamar, esta es la función de transferencia, pero eso para mí va a ser la ecuación 1, no la perdamos de vista, la voy a resaltar. A esa conclusión llegamos cuando vimos redes de dos puertos. Y entonces, ¿para qué estamos retomando esa conclusión de aquella vez? Entonces, ya vamos a tener una función de transferencia y nosotros queremos encontrar el circuito que realiza esa función de transferencia. Pues esa función de transferencia, ¿qué va a ser para nosotros? Va a ser un polinomio Q de S sobre otro polinomio P de S. En este caso, para que la función de transferencia sea sintetizable, o sea, podamos encontrar el circuito, digamos que hay dos condiciones. La condición número 1 es que estos dos polinomios sean racionales enteros. Racionales enteros. Y la condición número 2, que es muy importante, es que este polinomio P de S sea un polinomio de Hurwitz. Si cumple la condición de ser un polinomio de Hurwitz, recuerden que lo puedo expresar P de S como, digamos, la suma de dos polinomios, llamémoslo M de S más N de S, donde este M de S es como la parte par
y este NDS es la parte impar, o viceversa, pues como usted los quiera tomar. Lo podemos separar en dos polinomios, uno que es la parte par y otro que es la parte impar del polinomio. Ya sea, pues sea cual sea, m o n, puede ser la parte impar o impar, ustedes verán, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué se nos convierte eso? La función de transferencia, entonces, va a ser igual a q de s sobre un polinomio, pero voy a separar la parte par y la parte impar. Ahora, ¿qué pasa si yo divido? Eso es una suma. Aquí, entonces, resulta que este q de s tiene que ser o par o impar. Entonces, ¿qué pasa si q de s es par? Dividimos todo el polinomio por la parte impar de denominador. Y si q de s es impar, hacemos lo contrario, dividimos por la parte par, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con eso? A lo siguiente. Vamos a obtener entonces que la función de transferencia yo la voy a poder expresar como q de s dividido m de s, por decir algo, suponiendo que q es par y m impar, ¿cierto? O como lo quiera asumir, pues, si este es par, dividido por impar, o si este es impar, dividido por la parte par, ¿cierto? Y aquí, ¿qué va a obtener? N de s sobre m de s más 1, porque me va a quedar m de s sobre m de s más 1. Entonces, acabé de llegar a lo siguiente. Fíjese esta nueva ecuación. Se parece a la que habíamos encontrado ahorita con los parámetros de admitancia. Sí. Sí. Entonces podríamos decir lo siguiente: menos y21 es equivalente a tener q de s sobre m de s, ¿cierto? Y el y22 es equivalente a tener n de s sobre m de s. Ya con eso tenemos para encontrar el circuito, con que sepamos esas dos cosas. Vamos a hacer un ejemplo para que miremos entonces cómo usar esta conclusión a la que acabamos de llegar y sintetizar una función de transferencia. Supongamos este ejemplo. Digamos que tenemos una función de transferencia TDS igual a 1 sobre s a la 2 más 3s más 2. Listo, entonces mi primera pregunta: ¿el numerador es par o impar? Es par. Par. Listo. Entonces lo tengo que dividir por la parte par o impar del denominador. Por la parte impar, por 3s. Entonces 1 sobre 3s, muy bien. Y abajo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría s al cuadrado más 2, que es la parte par, dividido 3s más 1, ¿cierto? Entonces, de aquí puedo concluir que menos y21 es igual a 1 sobre 3s, ¿cierto? Y que y22 es igual a s al cuadrado más 2 dividido 3s. Resulta que la que es clave aquí es la y22, esa es la que me va a armar el circuito. Entonces esa y22, estoy ahí haciendo la síntesis de una función de admitancia, ¿cierto? Entonces tengo una función de admitancia, y de s, que es igual a s a la 2 más 2 sobre 3s. Ya lo que se sigue aquí entonces es sintetizarlo, como ustedes ya saben, las funciones de admitancia. Pues esta de aquí, ¿qué podemos hacer? De una. Ustedes sí ven bien así con ese muñeco por debajo, eso rayado por debajo. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Lo entienden clarito? Sí. Listo. Entonces,
Ahí está facilito. Empecemos por hacer esa división. Esta división me da igual a 1/3. Yo la hago por acá un rinconcito. Es al cuadrado más 2 dividido 3s. Voy a aplicar Cauer. 3s, eso me da 1/3 de s. Aquí me da menos s al lado. Y me sobra 2. Entonces yo puedo expresar eso como 1/3 de s más aquí me sobraron 2 más 2 sobre 3s. Estaba facilita. Como es una función y de s, entonces ¿qué da de resultado eso? Eso es una bobina. Eso es un capacitor. A ver. El primero es un capacitor. El primero es un capacitor. Paralelo. Y están en paralelo. Listo, entonces eso es un paralelo, ¿cierto? Un paralelo. Bueno, ya empecé mal. Entonces, ¿esto qué es? Un capacitor. ¿De qué valor? Un tercio. Muy bien, 1/3. Que está en paralelo con una bobina. Un valor de 3 medios. De 3 medios, muy bien. Pero resulta que esto es una red de 2 puertos en la que le estamos haciendo análisis. Recuerden que es el parámetro Y22. Eso en paralelo, yo lo voy a dejar de esta otra manera. Sigue estando en paralelo. Fíjense que este nodo es común y este nodo es común. ¿Para qué lo dije así? Porque como es una red de 2 puertos, el circuito en realidad es este. Mi circuito sigue acá. Este es mi circuito. Entonces aquí es donde se va a poner la carga y aquí es donde se va a conectar el voltaje de entrada. Es una red de 2 puertos. Pero yo lo puedo conectar de esta manera o también lo puedo conectar de la siguiente manera. Dibujar aquí la bobina que está en paralelo con este capacitor. En paralelo es cuando estamos haciendo el análisis como red de 2 puertos, pero como es una red de 2 puertos, al fin y al cabo, aquí en este punto vamos a terminar poniendo el voltaje de entrada. Ahí se va a conectar la fuente. Por cuestiones de análisis simplemente hacemos el circuito sin fuente, pero como ya es una función de transferencia y la analizamos con una red de 2 puertos, más adelante vamos a tener que poner, y aquí a la salida de esta red de 2 puertos, que fue la que acabamos de encontrar, hay que poner una carga, sea cual sea la carga. Si se pone esa bobina, pues uno ahí donde está el del lugar. Aquí tenemos dos opciones válidas, la opción 1 y la opción 2. Y si se mete el otro polo a tierra, ¿qué? ¿Cuál? El otro extremo de la bobina. Este. En el otro. Sí. Es que por análisis están paralelos, los dos están a tierra, tanto el capacitor como este extremo de la bobina. Pero es que eso es una red de 2 puertos lo que estamos analizando. Al fin y al cabo, a la entrada va a tocar poner esta. O sea, esto cuando hicimos el análisis, por eso se llama de cortocircuito, es porque esta bobina está tirada aquí a tierra. Por eso se llama análisis de cortocircuito. Pero eso era por cuestiones de análisis. La función de transferencia como tal ya no va a tener este cortocircuito, sino que aquí va a tener una fuente de entrada, lo que llamamos el B sub I, porque ya es una función de transferencia, ya era un voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces ya se quita el corto y ya se pone la fuente. Y eso es lo que pasa. Ahora mi pregunta es, tengo dos opciones que parecen, por cuestiones de análisis, parecen válidas, pero en realidad hay una que sirve y otra que no sirve. ¿Quién vale? O sea, yo puedo conectar el capacitor y el inductor así, o el inductor y el capacitor así. Hay una opción que sirve y otra que no sirve. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la que sirve y la que no? A ver, este capacitor vale 1/3 y este inductor vale 3 medios. Y lo mismo acá, 3 medios y 1/3. La que no sirve, tenemos ya dos circuitos.
El circuito que no sirve es aquel que cuando le hallamos la función de transferencia sea igual a cada veces la función de transferencia con la que empezamos. Es decir, que devolviéndome me dé la misma función de transferencia y muchas veces da multiplicada por un factor k. Pero esa k es una constante, pues. ¿Cierto? Esa es la que no sirve. Pero parece una bobada. Yo tenía una función de transferencia y un circuito. Y ya me tengo que devolver a hallar la función de transferencia del circuito para ver si ese circuito sí servía. Parece como una bobada, ¿no? Sí. Pues resulta que para no tener que hacer eso hay un método que nos dice cuál de las dos opciones es la correcta. En este momento nos tocaría ponernos a hallar la función de transferencia de este y de este para ver cuál de los dos sí era. Pues yo me di a la tarea de hallar la función de transferencia. Se las voy a chismosear pues para no ponernos aquí a hallarla. Resulta que para este circuito de acá, les voy a decir cuál. Para este circuito de acá, que es el que sí nos sirve, la función de transferencia da 2 sobre s al cuadrado más 3s más 2. Y la otra función de transferencia, creo que la tengo por aquí arriba. Yo la ubico. Esa sí no la calculé. ¿Es K sería 2? Esa constante K en este caso sí fue 2. Y la otra función de transferencia, si la calculamos, esta de acá da s al cuadrado sobre s a la 2 más 3s más 2. Allá a simple vista se puede ver cuál es la que nos sirve, ¿sí o no? ¿Cuál topología nos sirve? Sí. Sería esta de acá. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué bobada uno tener? Partir de una función de transferencia para encontrar un circuito. Y después de encontrar el circuito, tenerse que devolver a ver si era el circuito que era. Pues eso es muy bueno por cuestiones de como de revisar, de verificar, ¿cierto? Por ejemplo, si uno está en un parcial y le sobra tiempo para uno estar a la fija que lo hizo bueno, uno se debería devolver para ver si lo hizo bueno. Para que a uno le sobre tiempo. Pero entonces, hay un método que nos dice de una vez cuál es de la topología, cuál es la correcta. Teniendo estas dos opciones, nos dice cuál es la topología correcta. Ese método... no, antes de que pasemos al método, les voy a comentar algo. Hay uno porque solo analiza el denominador, analizamos solo Y2. Exacto. Resulta que esta condición se cumple sabiendo que menos y de 2, ¿cuál era el otro? Y de menos 2, 1 es igual a 1 sobre 3s. La única manera de que esto se cumpla es que cuando encontremos la función de transferencia nos dé k veces t sub 0s. Si no, eso no se va a cumplir. Entonces, como nosotros nos vamos a meter es hallar, cuando tengamos la función de transferencia, lo más fácil es que nos metamos con los parámetros de admitancia, con los parámetros y. La función que nos va a dar la topología del circuito siempre es la y22. Esa es la que nos va a dar como el circuito. Y la y21 es la que nos da la condición de cómo poner las bobinas y los capacitores, o bueno, cómo poner los componentes. Así es la cosa. Esta y22, lo más fácil es que lo hagamos por Cauer. Es lo más fácil. Si lo hacemos por Cauer, ¿qué vamos a encontrar? Que esto es un y1 más 1 sobre un z2 más 1 sobre un y3 más 1 sobre un z4 y así sucesivamente puede seguir, ¿cierto? Por la fracción continuada. ¿Cuál es la topología? Aquí se tiene que poner al revés. Supongamos que este es mi circuito. Esta va a ser mi red circuital. ¿Cómo la voy a ubicar? Aquí va a poner el primer componente, y1, y me va a empezar a devolver. Entonces ya aquí seguiría el segundo componente que encontré, el z2. Aquí ya seguiría el y3. Es decir, tengo que ubicar el parámetro y22, pero como al revés, de derecha a izquierda. Nosotros estamos acostumbrados de izquierda a derecha. No, aquí lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Aquí ya seguiría el z3.
Aquí ya seguiría el Y4. Esto es una posible topología. La otra posible topología, haciendo lo mismo, es que ubicándolos otra vez al revés, parámetros Y2 nos dice cuáles son los componentes, que sea así, un Z1, aquí un Y2, aquí siga Z2, perdón, Z3, y aquí ya siga el Y4, y así sucesivamente. Tenemos estas dos topologías, que el último elemento sea en paralelo o en serie, y ya ahí se viene haciendo lo contrario. Si el primero fue paralelo, el segundo va a ser serie, el tercero paralelo, y así sucesivamente. O viceversa, si el primero fue serie, el segundo va a ser paralelo, y bueno, y así, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo cómo sé cuál de estas dos topologías usar? Si usar esta o usar esta. Entonces, como ya sé que igual voy a sintetizar una Y22 por Cauer y voy a obtener esta fracción continuada y voy a ubicar los parámetros, ¿cómo sé cómo ubicarlos? Entonces, existe un método que se llama los ceros de transmisión. Este método nos dice cómo ubicar los componentes de tal manera que el circuito que obtengamos si es el que era, sin tener que hallar la función de transferencia de nuevo para ver si sí. Entonces, los ceros de transmisión es el método que nos permite conocer los ceros de la función de transferencia. Es decir, cuando TDS es igual a 0, se puede hacer, a partir de la función de transferencia podemos saber los ceros, y a partir del circuito también. Entonces, en realidad, ¿en qué son los ceros de transmisión? Son los valores de S para los cuales TDS o la salida es igual a 0, pues. Perdón, para los cuales la salida, no TDS, sino la salida como tal. O sea, lo que se tiene al otro lado de la función de transferencia. Para los cuales la salida es igual a 0. Entonces hay dos métodos. Cuando uno tiene la función de transferencia, uno mira hay dos condiciones, ya las vamos a ver. Las que me interesan a mí en este momento es que cómo se hace a partir del circuito para encontrar los ceros de transmisión. Supongamos este circuito. Aquí hay un elemento en serie, aquí hay un elemento en paralelo, aquí hay un elemento en serie, aquí hay un elemento en paralelo, y lo puedo continuar así infinitamente, pues, cierto. Sea cual sea lo que hay acá, porque aquí pueden haber varios componentes. Yo voy a llamar esto un Z1, yo voy a llamar esto un Z2. Ese Z pues pueden ser varios componentes a la vez, cierto. Aquí puede haber una serie, puede haber un paralelo, cualquier cosa que haya ahí. Entonces, yo necesito que la salida sea 0. Si yo quiero que la salida sea 0, tengo que hacer dos cosas. Para que no haya salida, si esta es la salida, los elementos en serie, los zetas de los elementos en serie deben ser infinitos. Y los zetas de los elementos en paralelo deben ser 0. ¿Por qué? Si esto es infinito, no va a pasar corriente, entonces no va a haber salida. ¿Cierto? Si hay una impedancia infinita, la impedancia evita que pase la corriente. O si esto es 0, esto es un cortocircuito y toda la corriente la va a tirar a tierra. Ahí están las dos condiciones. Entonces los elementos que están en paralelo, el z debe ser igual a 0. Y los elementos que están en serie, el z debe ser infinito. Por ejemplo, estos zetas que son en 0 se llaman ceros de transmisión en el origen. Eso generalmente lo escriben como S de t igual a 0. Por ejemplo,
¿Cómo hago yo para encontrar un cero de transmisión en el origen? Hay dos maneras. Si es un cero de transmisión en el origen, o sea, en el origen es los que yo necesito que se hagan cero. O sea, estos de acá que son en paralelo. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, si es un capacitor, con un capacitor en paralelo o con un inductor en serie. O con un inductor serie. Serían las dos maneras de hacerlo: capacitor en paralelo e inductor en serie. ¿Por qué capacitor en paralelo? Recuerden que el Z de un capacitor es 1 sobre CS. ¿Cuándo se me va? Aquí lo dije al revés, perdón. Estos son los ceros en el infinito. Si el Z es 1 sobre CS, esto es infinito, pues el cero en el infinito quiere decir que si ese vale 0 me va a dar infinito. Perdón, si son los S en 0. Cuando ese vale 0 me va a dar infinito la impedancia, ¿cierto? Por eso se llaman en el origen. Cuando ese vale 0, la impedancia me da infinito. Y en serie, que es LS, entonces si el inductor está en serie, si ese vale 0, pues la salida va a ser 0, pues, ¿cierto? El Z va a ser 0. Y los otros, los ceros en el infinito, se obtienen al contrario: capacitor serie, inductor paralelo. A partir del gráfico de pronto se entiende un poquito más. Es que ya tomamos aquí otra hoja. Hagamos este análisis y verá que para que lo entendamos, eso sí queda muy volado. Lo importante es que yo necesito que la Z de los elementos que están en serie sea infinito y la de aquí sea 0. Eso es lo que yo necesito. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este circuito. Aquí hay una fuente. Digamos que aquí hay una resistencia, un capacitor. Pongamos por aquí un inductor, una resistencia. Pongamos por aquí un paralelo, que esto sea capacitor con bobina. Que esto aquí sea un inductor con un capacitor. Y lo último pues aquí es la carga. Entonces aquí uno lo que debe hacer es, esto aquí es un Z. Pongámosle esto nombres: este es R1, C1, este es L1, este ya es R2, C2, L2, L3, C3. Y esta es la resistencia de carga, la voy a llamar RL. Entonces todo lo que hay en este brazo lo voy a llamar el Z1. Todo lo que hay aquí en este otro bracito, que ya sabemos que eso se llama rama, lo voy a llamar Z2. Entonces para mí esto va a ser Z1, esto va a ser Z2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la condición? Z1 tiene que ser 0 o infinito. Infinito. Listo, entonces Z1 es igual a infinito. Pero Z1 es igual a ¿quién? A una resistencia más un capacitor. Entonces es R1 más un capacitor es 1 sobre C1S, ¿cierto? Si yo hago entonces este Z1, si hago esa suma, eso va a dar igual a C1S R1 más 1 todo sobre C1S. Entonces, ¿cuál es la condición para que ese Z sea infinito? Sí, se hace. Listo, entonces aquí S igual a 0. Eso es un cero de transmisión. Cuando S es igual a 0, entonces es un cero de transmisión. Es un cero de transmisión en el infinito. Entonces esto es lo que llamamos un S de T en el infinito, cuando S da 0. Si hacemos el análisis para Z2,
¿Qué es lo que tiene que pasar en Z2? ¿Tiene que ser igual a infinito o a cero? Cero. Entonces tiene que ser igual a cero. Pero entonces Z2, si eso es una impedancia, ¿cómo lo sumaría? Es una impedancia. Sí. 1 sobre R 1 sobre R2 más 1 sobre L1S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Z2 es eso. Z2 no son dos que están en... Z2 es este. Aquí pues yo le di ese nombre, mira. Z2 era todo este aquí. Están en serie, ¿no? Están en serie. Ah, sí, perdón, sí, están en serie. Sí, tienes toda la razón. Qué pena, me equivoqué yo ahí. Como están en serie, sí, eso es igual a 0. Y entonces este Z2 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y este Z2 es R2 más L1S. ¿Cuál es la condición de S? Que eso hace que sea igual a 0. Entonces, si yo digo que esto tiene que ser igual a 0, ¿cuál es el valor de S que satisface? Pues despejemos para S. S es igual a menos R2 sobre L1. Este sería el otro cero de transmisión. Entonces yo tengo que encontrar todos los valores de S que hacen que eso me dé o 0 o infinito. Ya hasta ahora llevo 2, que son 0 y menos R2 sobre L1. Continuando entonces el análisis, vamos para el otro Z3. Este Z3 ahora sí es un paralelo, es este paralelo de acá. Entonces, mi pregunta es, Z3 tiene que ser igual a 0 o a infinito? Infinito. A infinito, listo. Pero Z3 es igual a ¿qué? Tienen que ser intercalados, profe. Un 0. Los que están en serie tienen que ser infinito y los que están en paralelo tienen que ser 0. Ah, pero entonces el anterior debía ser infinito, ¿no? No, porque ese está en paralelo. Como ese está pues en paralelo, digo yo pues así. Ah, con la función, o sea, con todo el circuito. O sea, el Z, acá sí, el Z. Mira cómo los ubiqué acá. Eso es un Z1 que puede estar compuesto por cualquier cosa, pero está aquí en serie. Entonces, ese debe ser infinito. Y un Z2 que puede estar compuesto por cualquier cantidad de componentes, en cualquier, pues, digamos que en cualquier forma, en serie o en paralelo, pero son todos conforman el Z2 que está aquí conectado a estos dos puntos, debe ser 0. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Mira que el Z1 está conformado por dos componentes, acá. El Z2 está conformado por estos dos componentes en serie. Ahora vamos para el Z3. Está conformado por dos componentes, pero en paralelo. Entonces, ese Z3 ¿a qué es igual? A CS2 más 1 sobre L2S. Pero es que están en paralelo. Entonces no se suman así. 1 sobre... Ah, no, espere, sí, no lo dijiste bien. 1 sobre 1 C2S más 1 sobre L2S. Eso equivale, sí, muy bien, C2S más 1 sobre L2S. Voy a hacer esa suma, eso es igual a L2 C2S más 1 todo sobre L2S. ¿Y esto tiene que ser igual a qué? A infinito. Entonces, ¿cuál es el valor de S que hace que esto sea infinito? 0. Entonces aquí S igual a 0. Aquí está el otro cero de transmisión en el infinito. Ahora vamos para el otro Z, el último. Este Z de acá. Para ese Z lo voy a llamar el Z4. Ese Z4 tiene que ser igual a 0 o a infinito. A 0. A 0. ¿Y ese Z4 es equivalente a qué? A L3 más 1 sobre L3S. L3S más 1 sobre C3S. Listo, entonces si yo hago eso es igual a C3 L3 S a la 2. Aquí también era S a la 2. Sí. Más 1
todo sobre C3S, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición para que esto nos dé igual a 0? La condición para que eso nos dé igual a 0 es que el numerador sea 0, ¿cierto? Sí. Entonces la condición es que C3L3S a la 2 más 1 sea igual a 0. Si yo despejo, me queda que S cuadrado igual a menos 1 sobre C3L3. Eso quiere decir que S va a ser igual a la raíz de menos 1 sobre C3L3. ¿Cierto? Entonces yo aquí puedo decir que S va a ser igual, ahí salen las dos raíces, más o menos J, raíz de 1 sobre C3L3. Nos dio compleja esa pues, pero así puede dar. Y aquí está el otro cero de transmisión, así se llama eso. Cero de transmisión. ¿Y esos ceros de transmisión son para qué? Entonces, ya sabemos encontrar los ceros de transmisión. ¿Para qué son? Bueno. Esto es una manera. Los ceros de transmisión los podemos encontrar a partir del circuito o a partir de la función de transferencia. Un segundo, muchachos, yo cojo más hojitas. Con estas se atiende. Entonces, hasta ahora vimos cómo encontrar los ceros de transmisión a partir del circuito. Pero ¿cómo hago para encontrar los ceros de transmisión a partir de la función de transferencia? Si yo tengo una función de transferencia T de S, que es igual a un Q de S sobre un P de S, ¿cierto? Entonces, este Q supongamos que es de grado M y este P supongamos que es de grado N. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, está esta condición número 1. Van a haber M ceros, o sea, el grado del numerador, M ceros de transmisión en el origen. Y la segunda condición es que van a haber N menos M ceros de transmisión en el infinito. Entonces esto es muy importante. Me voy a devolver al circuito que hicimos ahorita. Si lo encuentro, puede ser. El circuito que hicimos ahorita, que es este de acá, tenía la siguiente función de transferencia. La función de transferencia de este circuito, T de S, era igual a 1 sobre S al cuadrado más 3S más 2. Esa era la función de transferencia. Cuando hicimos el circuito encontramos dos topologías posibles. Una era esta, aquí en la resistencia de carga, y la segunda topología era esta. Esas eran las dos topologías posibles. Entonces, ¿yo cuál de las dos escojo sin tener que encontrar la función de transferencia? Resulta que si esta es la función de transferencia donde partí y tengo estas dos condiciones, que tengo M ceros de transmisión en el origen
y n menos m, ceros de transmisión en el infinito, donde m y n son los grados del numerador y denominador respectivamente. Entonces, ¿cuántos ceros de transmisión tengo en el origen para esta función de transferencia? 1. ¿Cuántos ceros tiene este numerador? 0. Entonces, 0 ceros de transmisión en el origen. ¿Por qué es 0? Porque 1 es 0. Los ceros son los valores de S que hacen que esto sea 0. Los polos y los ceros, pues recuerden, polos y ceros, ¿cierto? Entonces uno factoriza, haya los valores de S de arriba para que eso dé 0. Haya las raíces, pues, las raíces del numerador. Como aquí el grado es 0, pues ya eso no tiene raíces, pues, ¿cierto? Sí. Si eso no tiene raíces, ese polinomio no tiene raíces. Entonces, si me están diciendo, dependen del grado del polinomio, pero miren que eso es de grado 0, esto es lo mismo que decir S a la 0, ¿cierto? Entonces, tengo m ceros de transmisión en el origen, pero en este caso, el grado del numerador es 0. Entonces, ¿cuánta cantidad de ceros en el origen tengo? Ceros de transmisión en el origen. Ninguno, porque el grado este es 0. Y ahora, ¿cuántos ceros de transmisión tengo en el infinito? Sería el grado del denominador menos el grado del numerador. El grado del denominador, 2. Menos 0, eso nos da 2, ¿cierto? Entonces voy a tener 2 ceros de transmisión en el infinito. Eso es muy importante. Me está diciendo que tengo que tener 2 ceros de transmisión en el infinito. Y me voy a devolver entonces a lo que dijimos ahorita. Si hablamos de cero transmisión en el origen, un cero de transmisión en el origen, entonces se puede obtener con un capacitor serie o con un inductor paralelo. Es una pregunta. Cero de transmisión en el origen. ¿Cómo tengo un cero de transmisión en el origen? El capacitor en serie. El capacitor serie y el inductor paralelo. Y un cero de transmisión en el infinito. ¿Cómo puedo tener un cero de transmisión en el infinito? Con un capacitor paralelo y con un inductor serie. Esta función de transferencia nos está diciendo, van a haber ceros de transmisión en el origen y 2 ceros de transmisión en el infinito. 2 ceros de transmisión en el infinito. Quiere decir que necesito inductor serie y capacitor paralelo, y ahí están los dos. ¿Cuál de las dos topologías cumple la condición? ¿La número 1 o la número 2? 2. La número 2, o sea, esta. ¿Cierto? Y cuando encontramos la función de transferencia, ¿cuál es la topología que nos servía? ¿Esta de acá o esta de acá? Con función de transferencia esta, 2 sobre s cuadrado más 3s más 2, o esta que tenía s cuadrado en el numerador. Nos servía esta de acá. La misma que encontramos sin tener que hacer la función de transferencia, simplemente haciendo el análisis de cuáles son los ceros de transmisión. Entonces la topología que escogí por este lado encontrando la función de transferencia fue esta. Y aquí sin encontrar función de transferencia fue esta, haciendo el análisis de ceros de transmisión. Si cogen entonces, ¿cómo hacer para encontrar la topología correcta? Sí. Entonces, sí, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongamos entonces que nos dieron la siguiente función de transferencia.
Pongamos sea t de s igual a s al cuadrado sobre s a la 3 más 2s a la 2 más 2s más 1. Entonces, primero hagamos, pues tenemos que hallar el circuito correspondiente a primero, hallar Y2, ¿no? Exacto. Entonces el procedimiento completo es el siguiente. Bueno, mi primera pregunta. Ceros de transmisión en el origen, ¿cuántos hay? 2. 2. ¿Y ceros de transmisión en el infinito, cuántos hay? 3. 3 menos 2. Es el grado de abajo menos el grado de arriba. O sea, 1, ¿cierto? Yo no sé si esto se los dije bien, pero la manera correcta es: en el origen es capacitor serie, inductor paralelo. Así es en el origen. Sí. Y cuando es en el infinito, inductor serie, capacitor paralelo. Que no se nos olvide, pues, ¿cierto? Listo, entonces, el procedimiento completo es: ¿el numerador es par o es impar? Par. Entonces debo dividir por la parte par o impar del denominador. La parte impar. Listo, entonces tengo s al cuadrado arriba y dividido la parte impar, que sería s a la 3 más 2s sobre. ¿Se pueden cancelar ese salto? Sí. Sí. De hecho es una división, pues, ¿cierto? Y aquí lo que sigue, lo otro nos quedaría la parte par, que es 2s al cuadrado más 1 dividido s a la 3 más 2s, esto más 1. Entonces menos y21 quedó siendo igual, si se pueden cancelar s, o sea que me quedaría arriba s sobre s a la 2 más 2, ¿cierto? Pero el que es más importante es y22. Y22, ¿cómo me quedó? 2s a la 2 más 1 dividido s a la 3 más 2s. Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer para esta función de admitancia? Vamos a hacer Cauer, ¿cierto? Entonces, si hacemos Cauer, y22 va a ser igual, eso ahí toca invertirlo, o sea, 1 sobre s a la 3 más 2s dividido 2s a la 2 más 1, ¿cierto? Y ahí en adelante podemos empezar a hacer la fracción continuada. Pues ustedes verán si lo hacen por Hurwitz o lo hacen dividiendo el polinomio. A mí me gusta más dividiendo el polinomio, de más que a ustedes les gusta Hurwitz, pues, ¿cierto? Yo lo voy a hacer dividiendo el polinomio. Vamos a dividir a la 3. Eso me da 1/2 de s. Eso me da aquí menos s a la 3. Y aquí me da menos 1/2 de s. O sea que se me cancela. Esto me da 3/2 de s. No, porque 3/2, no. Claro. ¿Cuánto da 2? 2 menos 1/2. Sí. Luego la otra división sería 2s cuadrado más 1 dividido 3/2 de s. Eso me tiene que dar 4 arriba para que me dé 2. Este 3 acá y una s para que me cancele. Eso aquí me da menos 2s a la 2. Y eso me da... Y ya. Sí. Y me sobró 1. Entonces yo lo que tengo aquí es 3/2 de s dividido 1. Eso me da 3/2 de s. Y eso aquí me da menos 3/2 de s. Y de ahí me sobra 0. Listo, entonces no sé si les quedó igual a mí, pues entonces a mí me quedó de la siguiente manera. Y22 igual a 1 sobre... El primero fue 1/2 de s.
más 1 sobre el segundo fue 4/3 de S más 1 sobre 3/9 de S. Listo, como esto es un cover, viene mi pregunta. Esto de aquí es ¿qué? Un inductor, un capacitor. Eso es inductor. Un inductor, listo, de valor 1 medio. Pero entonces recuerde que cuando hacemos este análisis con Y22 tenemos que ubicar los elementos al revés. Entonces un inductor lo voy a ubicar así. Yo también lo puedo haber ubicado así, ¿cierto? Lo voy a hacer de dos maneras y ustedes me van a ayudar a escoger cuál es la manera correcta. Listo, un inductor. Luego esto de acá eso es un Y igual a eso. Entonces eso es un inductor de valor 1 medio, ¿cierto? Lo otro es ¿qué? De valor 4/3. 4/3. Este otro de aquí es ¿qué? Un inductor de valor 3 medios. Sí, 3 medios. Entonces esta es la topología número 1. Yo también pude haber dicho que eso era de la siguiente manera: inductor acá, el capacitor acá y el otro inductor acá. Que esto fuera 3 medios, que esto fuera 4/3 y que esto aquí fuera 1 medio. ¿Cuál de las topologías es la correcta? ¿La 1 o la 2? Les voy a recordar lo siguiente. Dijimos que había que tener dos ceros de transmisión en el origen. Y uno en el infinito. Y uno en el infinito. Los ceros de transmisión en el origen se consiguen con capacitores en serie o con bobinas en paralelo. Y necesitamos dos. Y necesitamos un cero de transmisión en el infinito, que se consigue o con una bobina en serie o con un capacitor en paralelo. Entonces es la segunda topología. Todos están de acuerdo que la segunda topología es la que nos sirve. Yo digo que la primera porque necesitamos dos ceros en el origen. Muy bien, sí. Está el capacitor en serie y el es en paralelo. Lo que diga ese cree. Fíjese que necesitamos dos ceros en el origen. ¿Cómo se consiguen? Ya sea que tengamos, se consiguen con inductores en paralelo o con capacitores en serie. En este caso, la primera topología nos está presentando dos inductores en paralelo. Ahí ya estamos con los dos ceros en el origen. Sí. Y también necesitamos uno en el infinito. El infinito se consigue o con un inductor, ¿qué se me hizo? Se consigue con un capacitor o paralelo. Sí. Dos ceros en el infinito. Paralelo en serie. paralelo en serie. Sí, profe, pues hay circuitos así. Cero de transmisión en el infinito, profe, no se consigue con el capacitor. Resulta que entonces aquí ya nos toca hacer algo. Estos dos componentes, este capacitor y este inductor. A ver, con esta bobina en serie garantizamos con esta bobina aquí en serie ya garantizamos el del infinito. Nos faltan los dos ceros en el origen. Resulta que como estos dos elementos, cuando hacemos el análisis antes de conectar la batería, estos dos elementos están puenteados, o sea que están conectados a los mismos dos nodos. Entonces, dependiendo de la necesidad, ya me toca invertirlos. Yo puedo jugar siempre con estos dos últimos. Necesito dos ceros en el origen. ¿Cómo se consiguen?
con un capacitor en serie y una bobina en paralelo. Y la última bobina en serie me da el cero al infinito que necesito. Pero eso sí se puede hacer en el parcial. O sea que ninguna servía. Ojo, siempre es una de estas dos topologías. O es esta, topología 1, o es la topología 2. Pero lo que uno puede hacer siempre es jugar con los dos últimos elementos. Con estos dos. Son los dos únicos que usted puede permutar. Pues sí se puede hacer en el parcial, seguro. No, sí, claro. Solamente estos dos. El último, o usted lo puso en paralelo o lo puso en serie, pero ya lo puso. ¿Cierto? Pero los dos últimos elementos, dependiendo de la necesidad, usted los puede permutar. Se juega con eso en el parcial y ya se saca con el Entonces, la topología siempre va a ser. La topología que ustedes se van a encontrar siempre va a ser algo así. Aquí, algo así. O la otra es que sea de esta manera. Sea cual sea la cantidad de componentes que hay conectados, al final vamos a terminar aquí con un componente y aquí con otro. Aquí con un componente y aquí con otro. Generalmente esto va a ser o L o C. Y esto va a ser o L o C. Estos dos, los dos últimos, usted los puede permutar para cumplir los ceros de transmisión. Los demás tiene que respetar la topología, si se casó con esta o con esta, pues, ¿cierto? Pero tiene que... Y los únicos que puede permutar son estos dos. Recordando que se hace al revés, ¿cierto? Cuando encontramos el Y22, lo ubicamos de derecha a izquierda. Y esa es la estrategia para poder sintetizar funciones de transferencia. Entonces, a manera de ejercicio, ustedes me van a hacer este otro. Van a hacer todo el procedimiento completo para sintetizar la siguiente función de transferencia. Muy parecida a la que acabamos de hacer, pero se van a dar cuenta de una cosa. Profe, la misma. No, porque aquí dice al lado arriba. Fernando, quieto. Muy parecida, pero no es la misma. Entonces vamos a hacer lo siguiente: marcador y tablero, y me van a hacer ese ejercicio ustedes y yo voy a mirar entonces cómo les va. Qué bien, ¿no? Sumar. Se aprende a sumar más de mí. ¿Eso es qué? Sintetización. ¿Qué? Ya, eso es cierto. Listo. Mi primera pregunta: ¿dividimos por la parte par o la parte impar? Por la parte impar, tomamos pues el cero como par. Entonces, sería 1 sobre... Entonces, sobre lo que está abajo, queda
2S a la 2 2S a la más 1 más 1 sobre S a la 3 más 2S entonces menos llevo ay, el último lo hiciste Se saca por. no, no le saca todo. Me arranqué. ¿Se importa, no, profe? Listo, ahí seguimos. A ver, a lo mismo. Sí, el Y22 va a dar lo mismo. Copia el resultado tal cual que va a dar lo mismo, sí, es verdad. Listo, entonces ahora sí vienen mis preguntas. Los ceros en el origen ¿Cuántos? son 0. Listo, 0 ceros en el origen. Y los ceros en el infinito son 3. 3, bien. Ahora, entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es la topología? Ubíqueme los componentes y podemos permutar los dos últimos. Recordemos, ubíqueme los componentes de tal manera que cumpla la condición. Mi pregunta es esa la topología o es la otra? La topología es esta y la otra era... Bueno, si los ceros en el origen los da un inductor en paralelo y un capacitor en serie, ¿cierto? Los ceros en el origen los da... Un Sí, inductor en paralelo y un capacitor en serie. Sí. Pero yo necesito son ceros en el infinito. sí. Más bien los capacitores en paralelo y los inductores en serie. Sí. Entonces, ¿cuál es la topología que te sirve ahí? Esa la 1. Listo. No es sino que me le ponga los valores a eso y terminó. Fíjese que tenemos dos circuitos muy parecidos. El que acabamos de hacer y este que hicieron ustedes. ¿Qué cambió en los circuitos? Simplemente la ubicación de los componentes. Mire cómo es de importante la ubicación de los componentes para una función de transferencia. Permutar una bobina con un capacitor nos cambió totalmente la función de transferencia. Si se fijan que el circuito que hicimos ahorita y el circuito que acaban de hacer ustedes prácticamente es el mismo, simplemente permuta el capacitor con la bobina. Y fíjese cómo cambia la función de transferencia. Una es de grado 2 y la otra es de grado 0. Eso en frecuencia cambia mucho. Y por ejemplo, cuando estemos viendo el tema de filtros, ubicar mal un capacitor o una bobina va a hacer que el filtro no nos funcione como esperábamos. Muy importante eso, muchachos. Los únicos que se pueden cambiar son los dos últimos componentes. Y se cambian para cumplir la condición de ceros de transmisión. Bueno, muchachos, entonces con este ejercicio damos por terminada la clase de hoy. Recuerden entonces que el parcial lo vamos a hacer con circuitos 1 el próximo jueves a las 6. Que esta semana, si Dios quiere, les califico el trabajo de MATLAB. Entonces yo para la próxima semana les tengo las notas. Y lo otro que
Y la parte del parcial de ustedes, yo le digo a Sebas cómo está eso para que les monte la nota.